Bienvenidos a Sin Filtro. Ayer los venezolanos decidieron darle la espalda al oficialismo en unas elecciones parlamentarias que despertaron el interés entre expertos. ¿Un cambio político en la región o alternabilidad en el poder? Opine con el hashtag #SFVenezuela y sea parte del debate. Ahora los dejo con el informe internacional de Alejandra Martínez. La oposición venezolana superó todas las adversidades posibles venciendo las elecciones parlamentarias. El Consejo Nacional Electoral anunció esta madrugada en su primer boletín que luego del escrutinio del 96.03% de las actas de votación, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 99 escaños de los 167 de la Asamblea. El oficialismo sumó 46 legisladores y resta adjudicar 22 escaños, entre ellos lo de los 3 representantes de las etnias indígenas. Aún quedan por adjudicar 22 escaños que definirán el grado de poder con el que contarán los ganadores. De ellos, 3 corresponden a cuotas indígenas, comunidades que tienen una representación en la Asamblea. Los otros están pendientes de que se cierre el escrutinio definitivo en algunos lugares. La crisis económica, la inseguridad o la persecución a los dirigentes opositores han sido motivos suficientes para que la sociedad haya dicho basta y optado por un cambio en el mapa político del país. Bienvenidos a Sin Filtro, nuevamente ya en esta cuarta semana de este espacio que está ideado para analizar y debatir la coyuntura y las ideas que están en el tapete de la discusión nacional e internacional, como hoy, que vamos a hablar un tema que pareciera no tiene que ver con Guatemala, pero estamos hablando de la región. Y para ello queremos que usted participe desde las redes sociales con el hashtag #SFVenezuela y también con un sondeo que hemos lanzado en Twitter para que pues usted opine qué sucederá con el tema venezolano y con este cambio político. Y si esto tiene repercusiones en Guatemala. Comenzamos el análisis dando la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, periodista y antropólogo. ¿Cómo estás, Estuardo? Buenas noches, muy bien. Cuarta semana ya. Y Daniel Herring, también analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos bien. Ok, muy bien. Tenemos vía Skype desde Caracas, Venezuela, también al analista político Juan Ramón Ruiz, que nos estará acompañando para darnos su visión de lo que ocurrió ayer en los comicios parlamentarios en aquel país. Y bueno, comencemos ya con la discusión, con las primeras apreciaciones de este cambio que pues deja al presidente venezolano Nicolás Maduro en una situación bastante incómoda. Estuardo. Yo creo que tenemos que primero ir al concepto de dónde nace el chavismo. El chavismo es básicamente, el madurismo en este caso es una continuación del chavismo. El chavismo nace de la ideología, de la forma de pensar de un filósofo, politólogo y sociólogo alemán, era que Hans Dietrich Stephan se llama él. Y él escribió un tratado de cómo lograr el socialismo en el siglo XXI por diferentes medios, pero sobre todo cómo lograr el socialismo por medio de la democracia, cómo lograr el socialismo por medio de elecciones. Eso es uno. Dos, lo que está pasando en Venezuela no lo tenemos que ver aislado, tenemos que verlo también con el revés que tuvo Cristina en Argentina, con el juicio político que tiene Dilma en Brasil, que es más de la gente y menos de los políticos, porque muchos políticos en realidad no tienen como mucho carácter moral o solvencia moral para cuestionarla a ella, y lo vemos también con la derrota de Valdizón en Guatemala. O sea, ese discurso populista, bueno, el mismo Correa dice que no va a participar, que no va a ir a una elección, debilita, por ejemplo, a Evo en el área de Bolivia y también a la misma Bachelet en Chile. Es curioso cuando uno ve toda la región, desde Guatemala hasta Chile y Argentina, cómo está cambiando el paradigma. Como decía un politólogo estadounidense, que Latinoamérica es como los péndulos, ¿verdad? Vamos de un péndulo de un lado, nos movemos al otro y ese medio justo nos cuesta encontrarlo, por eso nos vamos de posiciones chavistas y posiblemente a posiciones muy conservadoras, ¿verdad? Daniel, ¿estamos viendo algo regional? ¿Estamos viendo un giro a la derecha?
Pues es muy difícil de decir porque justo ahora en lo que estaba diciendo Estuardo hay varios fenómenos metidos ahí, ¿no? Yo creo que son también de naturaleza que hay que analizar de manera un poquito distinta. Pero si uno piensa en términos amplios ideológicos, yo creo que sí, yo creo que estamos viendo un claro cambio hacia la derecha. Hasta cierto punto Venezuela ha sido la punta de lanza de un proyecto distinto, ideológicamente distinto en Latinoamérica, y creo que este es un paso muy importante para que eso cambie radicalmente y que no tengamos esa clase de opción. Seguramente en ese péndulo luego volverá a otra clase de opción, pero hay que reinvertir el movimiento de izquierdas en Latinoamérica después de esto, creo yo. Bueno, ¿y qué opina o cuál fue la postura del presidente venezolano Nicolás Maduro luego de conocerse los resultados de estas elecciones y también de los integrantes de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática? ¿Cómo reaccionaron? Estas fueron las declaraciones. Estoy seguro, absolutamente, que saldremos de esta y que le abriremos con nuestra lucha, nuestra perseverancia, nuestra lealtad, le abriremos nuevos caminos de victoria para una nueva mayoría revolucionaria, chavista y bolivariana que vaya reverdeciendo en las batallas de los años que están por venir. El pueblo venezolano sacó una amplísima mayoría y eso no lo va a parar, ni lo va a ocultar, ni lo va a desmerecer ningún estítico primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y hasta el momento los datos oficiales de la Comisión Nacional Electoral pues daban ya una mayoría a la oposición. Esto deja en una posición complicada al oficialismo, al chavismo, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero vamos hasta Caracas, allá tenemos vía Skype a Juan Ramón Ruiz, que nos comente desde su perspectiva cómo se vivió esta victoria de la oposición, esta derrota del chavismo. Juan Ramón, ¿estamos ante una antesala del decaimiento o del colapso del proyecto de la revolución bolivariana del que fuera el señor Hugo Chávez? Juan Ramón. Este es parte del juego democrático. Esta es una demostración de que no existe tal tiranía ni tal dictadura encabezada por el presidente Maduro, como señalaban muchos sectores, tanto dentro como fuera de Venezuela, sino que es el reflejo que se respetan los resultados de la voluntad del pueblo. En ese sentido, si eso no es el fin del chavismo, yo creo que es parte del mismo juego democrático, del mismo juego cuando se someten ciertas decisiones a la voluntad electoral. Fueron elecciones legislativas, no fueron elecciones presidenciales, realizadas bajo un contexto bastante difícil, bastante complejo, una guerra mediática, una guerra económica, una guerra psicológica que desde luego ha hecho mella en la población venezolana, y no nos cabe duda que tanto las fuerzas ganadoras como también las fuerzas derrotadas, en este caso el oficialismo, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, sacarán las lecciones respectivas respecto al resultado. Bueno, las declaraciones de Juan Ramón Ruiz desde Caracas. Vamos a ir a un corte y vamos a analizar estas declaraciones de guerra económica, de guerra mediática. Cuando regresemos, lo invitamos a que participe de este número muy debate. Importante que llevan ya en estos momentos la oposición. Ya rebasaron los 100, ¿no? Le hacemos la invitación para que participe de este debate con el hashtag SFVenezuela y también para que participe del sondeo que tenemos en Twitter. Regresamos después del corte. Regresamos a Sin Filtro con esta discusión de si hay un giro hacia la derecha en Latinoamérica luego de estas elecciones en donde se han favorecido coaliciones más conservadoras en detrimento de estas agrupaciones que se denominaban progresistas. Bueno, y hemos lanzado un sondeo en Twitter para que usted opine. Estos cambios que se están dando políticos en Latinoamérica, ¿son positivos, negativos o indiferentes para Guatemala? Veamos cuáles son los datos preliminares hasta este momento. Que si son positivos, la gente opina que el 75% se ha inclinado por esa opción.
indiferente el 18.8, o sea, que esto no tiene que ver con Guatemala, y negativo un 6.3. Estos son los datos preliminares que arroja la encuesta. Lo anunciábamos antes del corte, la oposición ya lleva más de 100 diputaciones. Esto cambia ese péndulo de fuerzas en Venezuela y también abre las posibilidades de referendos revocatorios y de leyes. Ese es el temor del poder, digamos, del partido de Maduro. Porque de llegar a 111, básicamente 111 votos y sobrepasar ese número, la oposición tendría la capacidad de revocar el mandato Yo no estoy muy seguro si ese es el camino por el que se deban ir y mejor esperar, como llegaron ellos a través de un cambio democrático, tener el cambio presidencial también a través de un cambio democrático, para demostrar que la democracia realmente es la que funciona. Dietrich tenía un concepto muy interesante de democracia, de socialismo, democracia, y cómo la democracia solo es un medio para alcanzar el poder y de ahí instaurar el socialismo del siglo XXI, que era lo que él proponía bajo 10 acciones muy específicas: la eliminación de la propiedad privada, la confiscación de los medios de producción. Era el discurso clásico marxista, ¿verdad? Pero es interesante que la economía de Venezuela está hecha a pedazos. Las importaciones son casi nulas. El caso del papel higiénico se convirtió en paradigmático. Juan Ramón hablaba de una guerra económica. Yo creo que eso es pura teoría de la conspiración. O sea, la guerra económica se la ha hecho Maduro a Venezuela. De hecho, una de las cosas que seguramente se vayan a cambiar con los más de 111 votos, con 112, 113, yo estoy convencido que va a acabar ya va a acabar con esa clase de mayoría calificada, es la clase de prerrogativas que tiene el presidente para dictar políticas económicas. Yo estoy convencido que eso es una de las primeras cosas que le van a quitar desde ese nuevo Congreso y se va a empezar a ver, creo yo, otro tipo de políticas económicas que no lleven a la destrucción absoluta del tejido empresarial y básicamente del valor del dinero, que es lo que está pasando. Pero hay que decir una cosa, a mí sí me gustaría decir una cosa a favor de la democracia venezolana, porque en principio muchos hemos hablado de que lo que pasaba en Venezuela era una dictadura o era una dictadura sui generis, pero la realidad es que los que están en el poder están reconociendo unos resultados absolutamente aplastantes. Pero es que es una derrota, no es una derrota cualquiera, o sea, es un 6-0, es una cosa espectacular. Sí, y lo están reconociendo democráticamente. Yo creo que eso habla bien, por lo menos, del proceso democrático venezolano. Eso sí hay que decirlo. Entonces, al final, por mucho que las ideas de los pensadores del chavismo fuesen generar un tipo de sistema donde el poder no se les podía ir, el poder se les puede ir y se está yendo por vías democráticas. Otra cosa, y ahí es donde sí discrepo con el compañero que estaba en Venezuela, otra cosa es que con ese poder el chavismo sí se ha ocupado de cooptar instituciones y de penetrar sobre todo la burocracia y convertir el gobierno, el Estado y una ideología en básicamente lo mismo. Bueno, fue la prensa. Acuérdate que lo primero que hace Chávez es precisamente cerrar canales de televisión, quitar medios, confiscar medios para el Estado. Porque un principio fundamental de Dietrich es que el que llegue al poder por medio de la democracia a instaurar el socialismo, lo primero que tiene que eliminar es la libre expresión, o sea, todos los medios de información. Lo que se llamaba la hegemonía de comunicación. Sí, y luego formar el poder regional, que también tiene que quitar el poder a los medios de comunicación. El punto es, no lo consiguieron. Esto que estamos viendo ahora es una derrota tan aplastante que sí podemos decir, al margen de lo que pueda ocurrir, no sabemos qué va a pasar con la presidencia de Venezuela. No creo que llegue al 2019 Maduro. Esto va a dilucidarse antes. Pero sí hay que decir, lo intentaron, pero al final la consolidación democrática y ciertas fuerzas dentro de Venezuela, consagradas en la oposición, impidieron que tomasen ese poder absoluto. Pero que la oposición se ponga en calidad de venganza es lo peor que puede hacer ahorita. Antes del fin de semana, muchos integrantes de la oposición temían que el oficialismo no aceptara los resultados. Ahora ya lo aceptaron. Pues se aceptaron. ¿Creen ustedes que va a haber una renovación de liderazgos dentro del chavismo también, obligados por esta derrota aplastante? Tiene que haber ese renacimiento. De hecho, Dietrich Stefan dice que estos movimientos hacia el socialismo del siglo XXI son tan dinámicos
y le pide a los líderes que tienen que renovarse, que uno de los errores de los socialistas anteriores fue que se enquistaron en el poder y no dejaron que se renovara. Gustavo mencionaba algo muy importante, ¿qué va a pasar con la oposición? En una sociedad tan polarizada como la venezolana, que hemos visto los niveles que han llegado de enfrentamiento, la oposición, si llegase al poder, va a tener una apertura al diálogo y no va a repetir los errores del chavismo. Que estamos escuchando ahora no dicen eso. O sea, las de ahora mismo, las que están saliendo, esta mujer Tintori, que es como una de las representantes, icónica, las caras de la oposición venezolana, está llamando más bien a la paz y a la tranquilidad. Eso hay que verlo, porque la verdad es que la oposición al chavismo ha sufrido tanto que seguramente tenga mucha tentación de revertir un poquito la cuestión. Yo creo que, yo insistiría, o sea, una cosa es lo que están diciendo los intelectuales del chavismo y otra cosa es lo que se ha conseguido. Y se ha conseguido a través de métodos democráticos. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero yo sería muy positivo sobre el resultado de este proceso porque se está entregando pacíficamente el poder, se va a generar un contrapeso importantísimo, que es lo que no ha tenido Venezuela. No ha habido, y ahí sí yo diría, no ha habido un reciclaje de líderes porque el mismo chavismo tiene el nombre de una persona. O sea, tiene el nombre de Chávez. Y Chávez dejó cual emperador su sucesor, y ahí es donde se ha consagrado el poder de Maduro, porque un líder más inepto que Maduro en Latinoamérica no ha habido en muchísimo tiempo. Vamos con la percepción de Juan Ramón Ruiza en Caracas sobre este péndulo del que estamos hablando. ¿Está la región yéndose para la derecha, Juan Ramón? Creo que en este momento todavía sería un poco prematuro hablar de una ola hacia la derecha. Se tuvo el resultado reciente de Argentina con un margen relativamente pequeño. Se tuvo el resultado de ayer en elecciones legislativas acá en la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que en Argentina fueron presidenciales, una segunda vuelta. Acá fueron elecciones legislativas en este contexto bastante complejo y enrarecido al cual me refería en la anterior respuesta. Bueno, esas eran las declaraciones de Juan Ramón Ruiz desde Caracas y vamos a un corte y le hacemos la invitación para que participe de este debate, de este análisis con el hashtag SFVenezuela. Regresamos en un momento. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de los cambios políticos en la región y específicamente en Venezuela. Ya han llegado algunos mensajes de los usuarios de redes sociales que nos envían sus comentarios. Por ejemplo, el usuario Evo dice, hay gente que ama al chavismo y no saben que Venezuela es violenta, pobre y sin libertades. Es el país más violento por cada 100.000 habitantes. Dice, hay que huir para que no nos maten de hambre. Otro mensaje que nos llega también aquí al foro de Sin Filtro, al de Irene, dice... Venezuela está bien, ok, mientras que la burla y la impunidad continúan en Guatemala. Valdetti sigue enferma, ese hospital no sirve ahí donde no la curan. O sea, haciendo referencia a que la situación en Guatemala siempre es un poquito más complicada. Y el último mensaje nos dice, tendrán que permanecer unidos, me imagino se refiere a la oposición, para las próximas elecciones presidenciales para derrotar a Maduro. Y en eso vamos a hacer un hincapié. ¿Qué va a pasar con la oposición? Hay bastantes figuras ahí que podrían pelearse una candidatura presidencial. Leopoldo López, Capriles. ¿Qué va a suceder? Si van juntos es más fácil. Sí, pero la oposición ahorita lo único que está descubriendo es que unidos son más. Siendo uno somos más. Se equivocaron cuando no participaron en aquella elección. Y aquí es que hay muchas lecciones para Guatemala y yo voy a ir a mis conclusiones. Aquí la iniciativa privada... Y aquí abro a los empresarios, aquellos que se acomodan a la corrupción de gobierno, que tienen sus contratos, no digan nada, dialoguemos, son rehuicoyones, no se oponen cuando empieza esa cuestión, cuando empiezan poco a poco a avanzar en las libertades. Nosotros mismos los periodistas nos volvemos un poquito hasta comoditicios con el poder y medios cuates ahí. Hasta se sientan a tomar cafecito. Sí, entonces eso...
Eso es lo que realmente... Chávez estudió aquí en Guatemala. Él es graduado en el ejército de Guatemala. Él estudió operaciones psicológicas aquí en Guatemana. La historia de Chávez es muy interesante, ¿verdad? Y sería solo muchos programas para contarla y cómo llega al poder, ¿verdad? Porque, ojo, que había sido... una figura con esa es una bastante lección, tanto para los empresarios, pero también para los medios y sobre todo para la población, que poco a poco se acomoda al populismo y empieza a ver que es bueno, dividamos esto, la bolsa tal... Pero Estuardo, ¿tú piensas que es posible un chavismo en Guatemala? O sea, ¿tú crees que tenemos las condiciones? Estuvimos bastante cerca con Balizón. Lo que pasa es que no se entiende, yo creo que no se entiende el chavismo. Yo no es de chavismo, sino que populismo. Pero un sistema, claro, es que un discurso populista es una cosa, un sistema político populista ya es otra. Aquí se ha dado el discurso populista. Mire, en Estados Unidos era el discurso populista, o sea, al final... Trump tiene un discurso populista. Exacto, o sea, en Europa hay muchísimo populismo también, o sea, también abusamos un poquito del término populismo, creo yo, últimamente, pero cuando estamos hablando de un sistema político populista, no solo un discurso que apela a las emociones, a buenos y malos y cosas así, yo creo que no se puede entender si no tienes un recurso como el petróleo que tiene Venezuela. O sea, lo que machacó a Venezuela y lo que ha hecho que el chavismo se inserte en el Estado y en la sociedad venezolana ha sido la posibilidad de cortar tejido empresarial porque tienes un chorro de dinero que te cae constantemente. Tenía, y ese es el tema. En el momento en que ha bajado los precios, y ahí es donde Maduro y nuestro compañero incluso hablaba de guerras económicas, tiene mucho que ver con la bajada del precio del petróleo. Si tú no tienes ese chorro, tu economía es increíblemente improductiva. Y eso es lo que está haciendo caer a Venezuela. Ahora, ¿qué pasa con la política social del chavismo? O sea, que se había impulsado con gran fuerza en los primeros años, 17 años. La política social era básicamente círculos bolivarianos clientelares, o sea, gente que se organizaba a niveles locales, y Nicaragua ya tuvo eso también, nosotros de alguna forma lo tuvimos con las Expac, si queremos algún modelo, que está muy lejos, pero lo más parecido que hemos tenido. Gente que se organizaba, que eran informantes básicamente a gobierno, hoy serían como un modelo de Cocó después, pero ahí eran más ideológicos que de seguridad, y que pasaban información nada más. Y que jalaban gente, le jalaban gente. Además hay que estar claros, Maduro no tiene pero ni el 5% de lo que era Chávez. De lo que era Chávez. Sí, claro. Él tiene que vivir con el pajarito, ¿verdad? Con ese pajarito que le habla, y yo no sé qué ahora le tiró desde arriba al pajarito, pero deberíamos hacer la diferencia entre el madurismo y el chavismo. Yo no sé si hay madurismo para principiar. O digamos la forma de gestión de Maduro. Él mismo recae siempre en el chavismo, él apela a Chávez. Sin la figura de Chávez, Maduro no es absolutamente nada. Y es una persona muy torpe, no tiene la capacidad absolutamente asombrosa, porque lo era, de comunicación que tenía Chávez, digamos, de conexión con la población. Y yo creo que no tiene la habilidad política de Chávez. Y yo creo que en última instancia Maduro ha hecho que Chávez nos parezca un dirigente pues con cierta astucia, por lo menos, ¿verdad? Lo cual habla muy mal de Maduro, ¿verdad? Bueno, estamos casi al final de este bloque. Vamos a regresar a Caracas con Juan Ramón Ruiz para que nos comentes, bueno, los comentarios finales y el papel de la oposición en este momento, ya cuando se van conociendo los datos del Consejo Nacional Electoral. Adelante, Juan Ramón. Ahora, los sectores de oposición que antes señalaban la parcialidad del Consejo Nacional Electoral y que tildaban al gobierno venezolano como de fraudulento o como de una tiranía, ahora ante un resultado que les es favorable, pues han tenido que reconocer que efectivamente el Consejo Nacional Electoral siempre actuó conforme a la ley y siempre anunció los resultados que el pueblo venezolano había expresado a través de su voto. En este sentido, queda confirmado, por ejemplo, que el sistema electoral venezolano es uno de los más certeros y de los más infalibles del mundo, y esto viene a beneficiar de alguna manera, en definitiva, al sistema electoral y a la democracia venezolana. Gana la democracia, dice Juan Ramón Ruiz en sus conclusiones. Pasemos a las conclusiones de los analistas, luego del evento electoral del domingo. ¿Qué nos espera en la región, Estuardo? Yo creo que en la región sí nos espera un cambio, y estos cambios, como son muy pendulares, van de un extremo al otro. El justo medio para nosotros es todavía desconocido, o nos ha costado encontrarlo tal vez Chile ha avanzado por ahí, Perú sigue algunos pasos hacia ese medio, hacia un punto medio en el cual
por medio, como dice Juan Ramón, por medio de procesos democráticos logremos hacer los cambios y la alternabilidad, que es el principio básico de la democracia, fundamental, ¿verdad? Pero yo creo que es una lección para todos los partidos y para toda la izquierda latinoamericana. Yo creo que de esta derrota, que es muy fuerte, creo que tiene que reformarse la izquierda latinoamericana. Sus propuestas ya no tienen que ser ni las de Dietrich Stefan, ¿verdad? Que es básicamente marxismo por medio de la democracia para cambiar un sistema. Eso ya no funciona y creo que Venezuela lo está llevando. Y tercero, para mí, muy importante, es que tenemos que tener mucho cuidado en Guatemala. Tenemos que tener mucho cuidado porque una de las cosas que también vence a Maduro es la destrucción de la economía. Y cuando la gente en realidad no tiene comida, o sea, le cuesta comprar, vas a un supermercado y no hay comida, eso es muy importante y de repente los hijos de Chávez y los familiares de los que están en el poder salen como los más ricos en Forbes. Eso lo resiente la gente. Daniel, conclusiones. Había un lema que se hizo famoso de la campaña Clinton que decía es la economía estúpido, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que habría que decirle a Maduro. Aquí el problema que ha habido es que se rompió, y esto no solo es Maduro, esto es de Chávez, se rompió tanto el tejido económico de Venezuela en el momento que caen los precios del petróleo, el sistema es insostenible y lo que le ha matado ha sido, o lo que justifica unos resultados electorales como estos, que es una derrota apabullante, es que es impresionante el tipo de derrota que estamos viendo ahora, ha sido que el sistema que había montado era insostenible y que la gente no tiene papel higiénico y que la gente vive en una inseguridad tremenda y que la gente no tiene acceso a medicamentos. Cuando un venezolano va a Venezuela tiene que llevar aspirinas, tiene que llevar cosas muy básicas que sí, no, pero parecido al sistema de salud guatemalteco. Lo que pasa es que aquí lo conseguiría de otra forma. privada. Ahí no hay forma de conseguirlo, Sí, ¿verdad? Ni a través del Estado, ni del mercado, ni si tienes mucho dinero o tienes poco. Y eso te está hablando de una ruptura del tejido increíble. Yo no comparto el entusiasmo por el sistema guatemalteco que tiene nuestro compañero en Venezuela, porque es verdad que esa mesa electoral ha servido como una propaganda del chavismo en muchos momentos. Lo que pasa es que creo que en última instancia sí es verdad que se consolida la democracia venezolana Luego de un proceso electoral. Luego de varios procesos y que al final la idea democrática es tan poderosa que ni siquiera el chavismo es capaz de romperla. Y ese es el camino. Lo bueno es que hay una forma de alternar un sistema que se está viendo que está fallando, objetivamente para mí está fallando, pese a los logros que algunos dicen que el chavismo tiene. Lo malo lo hace completamente insostenible. Vamos cerrando, y se puede hacer a través de mecanismos democráticos. Muy bien, pasamos Y rápidamente. pacíficos, que es lo más importante, ¿verdad? Pasemos a los resultados de la encuesta. Hacíamos un sondeo al inicio en redes sociales sobre si estos cambios en la región son positivos, negativos o indiferentes. Veamos qué opinó la audiencia. Creció. Positivo dice un 85%, mientras que indiferentes se mantiene en segunda posición con 10 y negativos un 5%. Eso es lo que decidió la audiencia. Muchísimas gracias, analistas, por este detalle y esta profundización en los comicios parlamentarios en Venezuela. Igual le hacemos un agradecimiento desde acá hasta Caracas a Juan Ramón Ruiz, que se enlazó con nosotros para darnos su visión de lo acontecido ayer en aquel país. Le recordamos que estamos desde las 10 p.m. con el análisis de la coyuntura y con toda la información en Noticiero Guatevisión. Hasta pronto.